¿Y qué podemos hablar acerca de lo que fue el año pasado? Que creo que fue como ahora sí, como quien dice, lo más fuerte en esa hora santa del Congreso Juvenil del año pasado, porque era algo que a lo mejor nadie se lo esperaba, ¿no? Algo que nos tomó así como que de sorpresa. Y como recuerdo que lo mencionábamos aquella vez que platicábamos, cómo el Señor manifiesta su poder, Sí. de formas o de maneras que a veces ni siquiera imaginamos que vayan a suceder. No lo esperamos. Exactamente, y pues hablamos acerca de la liberación que hubo en aquella joven. No sé si recuerdas que mientras estaba la hora santa, el sacerdote mencionaba que ahí estaba una joven que había sido consagrada a la Santa, eso, a la Santa Por Muerte. decirlo de alguna forma, que la santa no tiene nada. Que Santa no tiene nada, pero pues estaba consagrada. Es el demonio disfrazado de un santo que no existe. Y recuerdo, bueno, yo recuerdo eso, ¿no? Que él mencionaba en esa hora santa eso. Mencionó otras palabras que la verdad no recuerdo qué fue lo que dijo, pero sí mencionó otras y otras, ¿cómo se les llama esa? Revelación. Estaba palabras de conocimiento. Sí, palabras de conocimiento y profecías, o sea, empezó a hablar sobre profecías. Entonces, yo me acuerdo, voy a hablar desde lo que yo me acuerdo y ahorita mencionas tu parte. Lo que yo me acuerdo es que, pues la joven estaba cerca de donde nosotros estábamos, ¿no? No estaba tan retirado de nosotros. Y yo me acuerdo que la joven estaba ahí y una señora de intercesión le impuso la mano así, ¿no? Con el rosario. Y ahorita que ahorita en la tarde, estaba viendo un video de un sacerdote que mencionaba la diferencia entre una persona que está infectada de un demonio a una persona que sufre un daño mental, que es muy diferente porque a veces tratan de confundir, mucha gente que no conoce mucho de eso trata de confundir a alguien que tiene un daño mental, que actúa como si estuviera infectada de un demonio, a una persona que realmente está infectada de un demonio. Y él mencionaba, tú le puedes dar un vaso de agua bendito o exorcizado a una persona que está infectada, y si tú le dices que eso está infectado, lo va a rechazar, va a decir que no, o va a temblar, o se va a rebelar. En cambio, si se lo das a una persona que no tiene eso, pues lo va a tomar normal. ¿Verdad? Porque el demonio sabe lo que le estás dando. Sí. Entonces, yo me acordé en ese momento de lo que estaba haciendo la señora de intercesión, ¿no? O sea, le estaba poniendo la mano, pero traía el rosario. Y tú sabes que el rosario es el arma más poderosa para vencer al demonio. Y yo recuerdo que la joven, pues, se empezaba como que a retorcerlo y empezó a gritar. Yo recuerdo que yo miré al sacerdote cuando él agarró la custodia, nomás como que se rió así como de que... Diciendo, ahí te voy. Exacto, como diciendo, vas a ver ahorita. Y yo me acuerdo que el sacerdote así, bien sereno, bien tranquilo, se baja con la custodia y en vez de ir directo a donde está la joven, primero se va con los músicos, se les deja un rato a los músicos y ya pasa por el pasillo que iba a pasar primero, y ya llega directo a la joven, ¿no? Y fue cuando la joven pues empezó a revelar un poco más, ¿no? No soportó eso. Exactamente, no soportó. Y pues ahora sí, como quien dice, fue como un pequeño exorcismo, por así decirlo, porque pues aquella joven puso resistencia y en sí estuvo dura la batalla. Toda la asamblea, ahora sí que todos los que estaban viviendo el Congreso, en cuanto a los que sabían que eran o sea, que estaban en el camino de renovación, sabían pues lo que estaba pasando. Entonces empezaron a interceder, ¿no? A orar con los rosarios, y algunos empezaron a orar en lenguas. Yo recuerdo que se me acercó un joven que estaba viviendo el retiro y me dijo, ¿qué le pasó, no? ¿Qué tiene? Y
Yo recuerdo que estaba ahí y yo no le dije nada, bueno, no le dije qué estaba pasando, simplemente le dije, tú solamente haz oración. Estaban ahí cerca de con nosotros los señores que llevan la de esta... La cruz alta la cruz alta, ajá, y los cereales. Y y recuerdo que estaba un señor ahí que empezó a orar en lenguas y empezó a temblar y empezó como que también como que pues a orar un poco más fuerte, ¿no? Y como que a quejarse, vaya. Y yo en ese momento pensé que ese señor pues también estaba siendo como que infectado. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo una vez que un hermano vivió un retiro en donde mencionó que no me acuerdo si fue una joven o un joven que estaba también infectado de eso y que cuando lo apartaron para hacer oración por él y regresaron nuevamente a donde se estaba llevando a cabo el retiro, pues empezaron más jóvenes a infectarse, ¿no? Pero es algo completamente diferente. E incluso algunos servidores. No, o sea, te digo esto porque yo pensé que aquella persona estaba ya siendo como que infectada, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor el demonio ve una debilidad, ¿no? O sea, ¿dónde hay más pecado? Que si me salgo de aquí, ¿a dónde me puedo ir? Pero pues al final me di cuenta de que no, o sea, cuando la oración llega a un punto muy fuerte, suceden ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y también aquí algo, o sea, algo así importante que recalcar y que a mí me acaban de mencionar una persona pues de más unción que pues nosotros, con mayor conocimiento de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Me decía esa persona, cuando la oración cuando tú estás haciendo una oración de intercesión y esta oración es tan fuerte que el Señor obra o se manifiesta a través de tu oración y hay ahora sí que un rechazo, haz de cuenta que es una lucha. Entonces el hermano aquí lo que le sucedió fue precisamente eso, porque cuando tú oras de esa forma, ¿cómo te podría decir? Tan ungida o tan fuerte que tú dices, el Señor estaba inclusive orando en lenguas, así yo recuerdo. Al final el Señor cayó de rodillas, no sé si lo recuerdas, cayó de rodillas y estaba completamente metido. ¿Por qué? Porque él empezó a orar y él no le importó si ahí estaba el sacerdote también, porque podemos caer en eso, pues aquí está el sacerdote, o sea, yo por qué me voy a meter en... No, o sea, él empezó a orar en sus dones, en sus carismas que el Señor le empezó a dar y, o sea, a él no le importó que ahí estuviera el sacerdote, que ahí había unos cientos de personas que podíamos interceder. O sea, él se metió, de hecho el Señor era de intercesión. De intercesión, y pues tú sabes que cuando una persona entra en intercesión, el Señor los unge muchísimo. Entonces eso fue lo que sucedió. Cuando tú haces una oración tan ungida y hay un rechazo así tan fuerte como el que hubo ese día, tú empiezas a experimentar en tu cuerpo ciertas señales o ciertas cosas, como puede ser eso que le sucedió a esta hermana. Y sí, yo recuerdo desde el primer momento cuando entran con el Santísimo, por te decía, desde el momento cuando estaba finalizando él su tema, que hizo la oración, o sea, como que desde ese momento el sacerdote detectó la presencia del demonio, porque no es otra cosa que el demonio, en aquella joven, ¿verdad? Y como dices tú, con aquella paz, con aquella serenidad, con aquella tranquilidad, sabiendo, no confiando en sí mismo, sino en lo que él, como sacerdote ungido de nuestro Señor, representa, y que el que hace la obra, pues es nuestro Señor, ¿verdad? Dices tú, fue con los músicos y al final terminó acercándose a la joven, que fue ahí cuando ella definitivamente, ahora sí que, pues te decía yo, el demonio no soportó la presencia y empezó a manifestarse a través de, pues, la muchacha empezó a gritar, a contorsionar y, o sea, la hermana de intercesión no la podía controlar.
De hecho, no sé si recuerdas que estaba en gradas y yo no sé cómo le hizo, o sea, para bajarla hasta la parte de abajo. Quedó en la grada, en la primera grada. Y de Sí. hecho creo que estaba acostada y alguien la traía así abrazada. Sí, pero o sea, cuando inició ese momento, ella estaba como en la tercera, segunda, en la porque ya quitaban segunda, las letras. ¿verdad? Entonces la hermana desde ahí la bajó. Y te digo, o sea, cuando una persona realmente está preparada y sabe lo que debe de hacer, porque, por ejemplo, ahí la hermana de intercesión, ella podía haber dicho, o sea, quienes ya estamos en el camino, sabemos que cuando suceden ese tipo de cosas, es porque ahí está la presencia del demonio. De alguna u otra forma está la presencia del demonio. Entonces la hermana podría haber dicho, no, pues, o sea, ni la voy a tocar, ¿verdad? Pero como te digo, o sea, cuando hay una preparación previa y cuando tú estás seguro que el de la obra es nuestro Señor, porque no sé si tú debes de saber que los hermanos de intercesión, cuando van a iniciar, ahora sí que su servicio, hacen una oración de protección. ¿Para qué? Para que precisamente no sucedan ese tipo de cosas como lo que dices que sucedió en el retiro de esa persona, donde pues realmente no estaban preparados y por eso suceden ese tipo de cosas. Y pues yo sí recuerdo, pues la batalla ahora sí que estuvo dura. El sacerdote, yo lo vi completamente seguro, en ningún momento titubeó a pesar de eso. Y pues ahora sí que la unión hace la fuerza, porque como tú dices, o sea, al final se llamó a toda la asamblea, especialmente a los hermanos de intercesión, y o sea, todos estábamos ahí en ese momento, intercediendo. Y pues tú sabes que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, y sí, la alabanza. el otro no le quedó otra cosa que huir. Y al final pues esa joven fue liberada y pudo continuar pues ese momento de la hora santa, pero sí fue algo, al menos para mí sí fue algo que me dejó no traumado, pero sí como que nos deja una gran enseñanza de lo que nosotros como servidores, o sea, podemos llegar a vivir. Y también yo lo veo así como una llamada de atención también para que nos preparemos, porque no sabemos ahora sí que el momento ni la hora en que una cosa de esas pueda llegar a manifestarse. Así como dice nuestro párroco de aquí, ¿no? Estén preparados porque nadie sabe la hora, el día ni la hora. Entonces, o sea, como servidores, debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados porque ahora sí que somos los que vamos ahora sí que al frente en la batalla. Porque si tú recuerdas, o sea, el padre empezó a llamar, sí se arrimó mucha gente, servidores, pero a lo mejor que no estaban en el área de intercesión. Pero de los que estaban viviendo, sí estaban como que de lejecitos diciendo, pues, ¿qué está sucediendo aquí? Y, o sea, quien dio la batalla, pues, fue el sacerdote junto con los hermanos de intercesión y los demás servidores que estábamos ahí. Cada uno, pues, desde sus dones y desde sus carismas, pues, nos unimos y se hizo esa, pues, se puede decir que fue una liberación, sí, porque la jovencita esta estaba consagrada al demonio a través de esa mal llamada santa, ¿verdad? Y que de santa pues sabemos que no tiene nada. No tiene absolutamente nada. ¿Verdad? Y pues sí, el Señor se manifiesta grandemente. El Señor ahora sí que nunca se deja ganar en generosidad. Ni en poder, ni nada. No, pues Él ahora sí que Él es todopoderoso, ¿verdad? Y pues lo único, pues aquí es siempre ir preparados, tanto como quien lo va a vivir por primera vez, como nosotros como servidores. Ahora sí que dejarnos ir dejarnos que el Señor nos sorprenda, no tener expectativa, ahora sí que ni muy alta ni muy bajita, sino ir dispuestos a que el Señor haga lo que Él tenga bien hacer por